Soy Diego Campues, estudiante de Ingeniería en Mecatrónica de la Universidad Técnica del Norte, que formo parte del grupo de vinculación con la sociedad, que en esta oportunidad compartiremos este curso gratuito de manera online, ¿no? Sí, con mis demás compañeros, integrantes de los expositores, ¿no? Y Stalin Burgos, Eric Flores, Cristian Pilamunga, quienes en las posteriores clases abarcarán los temas prácticos, ¿no? Ejemplos de aplicación ya lo que es a la programación del microcontrolador, ¿sí? Es importante para los participantes tener en cuenta estas normas, ¿no? Que se debe tener en lo que es clases virtuales, ¿no? Tener en cuenta estas normas de el micrófono y la cámara desactivados, ¿sí? Para que todos podamos escuchar las explicaciones o a su vez realizar preguntas, ¿no? Levantando la mano, utilizando la plataforma Zoom, ¿no? El uso del chat es de uso exclusivo para la temática de la exposición, ¿sí? También se les ruega a los participantes una puntualidad, ¿no? Que es una forma de respetar el trabajo de los demás, ¿no? Y nuestro propio tiempo también. También tener en cuenta, ¿no? El respeto, ¿no? Hacia los expositores y hacia los participantes. ¿Sí? Por favor, tener en cuenta estas normas, ¿no? Sí. Deberes del estudiante son las que, que les había explicado brevemente, ¿no? Les pongo a consideración, ¿no? Que mantener su micrófono silenciado, ¿no? En caso de desconexión por parte del instructor, sí, esperar a cualquier instrucción, ¿no? De cómo se llevará la clase. Por favor, tener en cuenta estas indicaciones, ¿no? Para empezar, cada clase sería, ¿no? ¿Sí? Este curso va dirigido a las personas que están adentrándose al mundo de los microcontroladores, ¿no? De los sistemas embebidos, ¿sí? Con conceptos básicos, ¿sí? De qué es un sistema embebido, ¿no? Cuáles son sus partes, sus generalidades, sus aplicaciones, ¿sí? Para luego irnos adentrando a lo que ya es, ¿no? Un lenguaje de programación utilizados, las placas de desarrollo, que en este caso, en este curso, nos enfocaremos en lo que es la placa de desarrollo Arduino, ¿sí? Y cómo es el entorno de desarrollo, ¿no? El programa, el software que nos permite crear un código de programación y cargarlo, subirlo al microcontrolador para que ejecute las funciones programadas por el usuario, ¿no? Tener en cuenta, ¿no? Al final de este curso se les otorgará un certificado por parte del CECAMI, el Centro de Capacitación del Municipio, ¿sí? Tomar en cuenta la participación con asistencia y al final de cada clase se les dará una evaluación pequeña, ¿no? Confirmando la atención a la clase, ¿no? Se tomar en cuenta eso para el otorgamiento de los certificados, ¿no? Mencionados. Sí, aquí vemos los contenidos que se tratará en esta unidad, ¿sí? Yo les acompañaré en lo que es la introducción, ¿no? Conceptos básicos, las aplicaciones, donde podemos encontrar los sistemas embebidos, las características, las placas de desarrollo, ¿no? Que son disponibles en el mercado, el entorno de desarrollo de Arduino, que es el software que nos permitirá crear un código de programación, ¿no? Y terminaremos con una clase práctica, ¿sí? Para entender toda esta teoría que se va a hablar, ¿no? Sí, es importante empezar con definiciones básicas, ¿sí? Para poder entender, ¿no? Lo que es el mundo de los sistemas embebidos, ¿no? Siempre es importante encontrar con conceptos básicos, ¿no? Aquí tenemos que es un sistema embebido. Dice, un sistema embebido es un sistema electrónico computacional diseñado para realizar tareas específicas, es decir, de propósito específico, ¿no? ¿Sí? Este sistema computacional no es el producto final, sino un sistema incorporado, embebido, sí, a eso se refiere la palabra embebido, ¿no? Y un sistema más grande que incluye partes electrónicas y mecánicas, ¿no? Que no quiere decir que representa una máquina o un dispositivo en sí, sino la parte computacional que controla distintas partes del sistema, ¿no? Al contrario que de un sistema computacional de uso general, de propósito general, como es la computadora, el dispositivo
que comúnmente tenemos, ¿no? Que es una plataforma de propósito general y en sí ya es un producto final, ¿no? Los sistemas embebidos están diseñados para ser flexibles y para satisfacer las necesidades de los usuarios, ¿no? Entonces, son flexibles a distintas aplicaciones, ¿no? Pues por decirles un microcontrolador, un sistema embebido que incluye un microcontrolador, ¿sí? Podemos aplicarlo a diferentes funcionalidades, depende de cómo requeramos, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar los sistemas embebidos, no? Dice, suelen interactuar con el entorno, ¿sí? Tomando datos de los sensores u otros componentes, sea así sensores de temperatura, sensores de humedad, que son variables físicas que están en nuestro entorno, y procesándoles bajo restricciones de tiempo real, ¿sí? Produciendo salidas hacia el exterior mediante motores, válvulas solenoides o cualquier otro tipo de periférico requerido, ¿no? Las aplicaciones, ¿sí? Los sistemas embebidos, sí tienen grandes aplicaciones, ¿no? En el campo de la ingeniería actual, ¿no? Podemos destacar, ¿no? Lo que es la medicina, todos los dispositivos que se ocupan en medicina, ¿no? Ocupan dispositivos electrónicos, sistemas embebidos, ¿no? Para funciones específicas, ¿no? Podemos mencionar brevemente, ¿no? Los monitores cardíacos, los renales, los de apnea, los marcapasos, máquina de diálisis, en sí todos los dispositivos que se utilizan en la medicina incluyen sistemas embebidos para funciones específicas, ¿no? También podemos encontrarlo en lo que es la electrónica de consumo, ¿no? En las lavadoras, en las neveras, los controles remotos, cámaras de video, relojes inteligentes, ¿no? Microondas, que incorporan estos sistemas embebidos para sus funciones específicas, ¿no? Una televisión, audio y video, ¿no? En una lavadora, el control del motor de la lavadora, en un microondas, ¿no? Generar ondas para calentar los alimentos, ¿no? Son diferentes aplicaciones que tenemos estos dispositivos disponibles, sí, comúnmente en los hogares, ¿no? También está aplicado en lo que es los vehículos, ¿no? En los seguimientos de flotas a través de GPS, ¿no? Control de frenos, control de asientos, la instrumentación, ¿no? Que se refiere a sensores, actuadores, ¿no? Incluidos en vehículos móviles. El guiado de vehículos, ¿no? Que está comúnmente utilizado en los automóviles ya más recientes, ¿no? Que utilizan este tipo de guía de piloto automático, ¿no? Y control de tráfico y ascensores. En todo lo que es la parte móvil va incluyen sistemas embebidos, ¿no? También en sistemas de cómputo, ¿no? Lo que son, se había mencionado una computadora, impresoras, ¿no? Entonces, todos esos tipos de sistemas incluyen sistemas embebidos, ¿no? También en lo que es seguridad, tenemos lo que son las alarmas de seguridad, sistemas de vigilancia, comunicadores, ¿no? Todos estos dispositivos también integran un sistema embebido incorporado con un microcontrolador para la ejecución de funciones específicas, ¿no? Características. Vamos a ver más detallado. Ya vimos qué es la definición de un sistema embebido, ¿no? Ahora vamos a ver qué partes tiene, qué características en general tiene un sistema embebido. Sí, esta es una estructura general de un sistema embebido, ¿no? Que integra en su parte central, es una placa de desarrollo que integra un microcontrolador, a los cuales podemos conectar sensores, ¿no? Pulsadores, señales, y nos da una salida, ¿no? En actuadores, como ya les había mencionado, motores, ¿no? Indicadores LEDs, pantallas, ¿sí? Eso es una estructura general de un sistema embebido. Sí, pues hablábamos de la parte central, ¿no? De la placa de desarrollo. ¿Qué incluye una placa de desarrollo? Incluye un microcontrolador, ¿no? Que es como, por así decirlo, el cerebro del sistema embebido, el que ejecuta las funciones, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de un circuito, de un microcontrolador? Podemos decir que es un circuito integrado programable, ¿sí? Que puede ser programado según las funciones que se requiera, capaz de ejecutar órdenes grabadas en su memoria, compuesto de varios bloques funcionales, ¿no? Como podemos ver en la imagen, tiene bloques de convertidores analógicos digital, tiene bloques de memoria programable, ¿no? Y en su interior del microcontrolador incluye las tres principales
unidades funcionales de una computadora. Por eso habíamos dicho que es un sistema electrónico de cómputo, ¿no? Que incluye una unidad central de procesamiento, unidades de memoria y periféricos, ¿no? Esas son las características principales de un microcontrolador, ¿sí? Aquí vemos en esta imagen, ¿no? Una imagen más detallada de cómo es la estructura interna, ¿sí? Se les había dicho que tiene los bloques de entrada y salida, ¿no? Puede haber entradas y salidas en paralelo, entradas y salidas en serie. Puede tener interrupciones, ¿no? Temporizadores, que son los bloques funcionales que les había mencionado, ¿no? La memoria RAM, el oscilador, ¿sí? La memoria RAM. Estas son los componentes internos, ¿no? De un microcontrolador, ¿sí? Ahora vamos a detallar cada uno de estos bloques, ¿no? Para tener una definición más clara de lo que contiene un microcontrolador, ¿no? Sí, habíamos dicho que el microcontrolador tiene una unidad central de procesamiento, un CPU, ¿no? Que como primera parte tenemos un decodificador de las instrucciones, es decir, que las instrucciones que nosotros grabemos, él los decodifica y acciona otros bloques de funciones basados en estos, ¿no? La unidad lógica aritmética, sí, es una unidad muy importante, el cual nos permite realizar operaciones matemáticas y lógicas sobre los datos, lo que puede ser suma, resta, multiplicación, ¿no? Todas las operaciones matemáticas lógicas. Un acumulador de registro, también tiene un acumulador de registro que está relacionado con la unidad lógica aritmética, que es, por así decirlo, un escritorio de trabajo para almacenar los datos sobre los que se va a realizar alguna operación, ¿no? Sumar, mover, las operaciones que les había comentado. También almacena sus resultados preparados para el procesamiento en el futuro, ¿sí? Esto es lo que es el núcleo del microprocesador. Ahora vamos a los bloques de memoria. Ya habíamos dicho que tiene bloques de memoria, ¿no? Entonces tiene dos tipos de bloques de memoria, los microcontroladores. Tiene lo que es la memoria ROM, dice por sus siglas en inglés, Read Only Memory, que es una memoria de solo lectura, ¿sí? Esta memoria se utiliza para almacenar permanentemente el programa que se va a ejecutar en el microcontrolador. Es decir, que en esta memoria nosotros vamos a guardar las instrucciones que queremos que contenga nuestro programa. Sí, y este tipo de memorias no es una memoria no volátil, es decir, que nosotros al momento de quitar la alimentación a un microcontrolador, es decir, desenergizar el microcontrolador, este programa o estas instrucciones quedarán grabados en este bloque de memoria y no se borrarán, ¿no? Hay diferentes tipos de memoria ROM que integran los microcontroladores, son la EEPROM, EEPROM, OTP o Flash, son diferentes tipos de memorias según el microcontrolador, ¿no? Si tenemos poca memoria ROM, entonces solo podremos hacer programas pequeños. Eso hay que tener en cuenta también al momento de seleccionar un microcontrolador, tener en cuenta estos bloques de memoria, ¿no? También tenemos el bloque de memoria RAM, ¿no? Que por sus siglas en inglés, RAM Access Memory, que significa memoria de acceso remoto, ¿no? Esta memoria almacena temporalmente los datos con los que va a trabajar el programa. La memoria RAM se caracteriza por tener la funcionalidad de lectura y escritura, ¿sí? Los tipos de memoria RAM en los microcontroladores que integran son la SRAM, la EEPROM, ¿no? Dependiendo del microcontrolador, como les había mencionado. ¿Sí? Entonces, en esta memoria RAM es donde se va a ejecutar los procesos, ¿no? Todas las operaciones que tengamos que realizar. ¿Sí? A diferencia de la memoria ROM, que es donde se van a cargar las instrucciones, ¿sí? Esta memoria es volátil, es decir, que una vez nosotros desenergicemos el microcontrolador, todas las operaciones que se hayan realizado en esta memoria se borrarán, ¿no? Que al momento de iniciar nuevamente el microcontrolador, ejecutará desde el inicio todas las instrucciones nuevamente, ¿no? Si tenemos poca memoria RAM, nuestra aplicación no podrá tener muchas variables o muchas operaciones, ¿no? Sí, también habíamos visto que tiene los bloques analógico-digital, ¿no? Este bloque nos ayuda para convertir las señales analógicas a digitales, ¿sí? Permiten generar una representación binaria para la magnitud de una señal analógica, con un propósito de facilitar su procesamiento, ¿sí? Hay que recordar que los dispositivos electrónicos, ¿sí? Cómo interpretan la información ellos
es a través de ceros y unos, ¿no? Eso es lo que quiere decir binario. Sí, entonces lo que nos hace este convertidor es una señal analógica del entorno, puede ser de un sensor de temperatura, ¿no? Que es una magnitud analógica, lo convierte a una señal que el microcontrolador pueda entender, ¿no? Que es en ceros y unos, ¿no? También hay viceversa, ¿no? Convertidores de digital a analógico, ¿no? Que partiría desde aquí, de una señal digital, ¿no? Lo convertiría a una señal analógica para distintas aplicaciones. También tenemos el bloque de modulador de ancho de pulso, el PWM. Este es muy importante, ¿no? Sí, dice que modifica el ciclo de trabajo de vibración periódica, es decir, constante, y se utiliza para transmitir información, ¿sí? Se utiliza para transmitir bloques de información o para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga. Aquí podemos hablar de las aplicaciones, ¿no? De controlar los motores, la velocidad de los motores. Entonces, con este bloque de función, nosotros podemos controlar qué cantidad de energía llega a nuestro motor y así controlar la velocidad, ¿no? A ver, espérenme un segundito. ¿Ya? También habíamos visto que tiene los puertos de entrada y salida, ¿no? Son los pines del microcontrolador que permiten la comunicación entre sí, entre microcontroladores o periféricos exteriores, ¿no? Pueden ser entradas o salidas digitales o analógicas, ¿no? Aquí podemos ver que en el centro tenemos un microcontrolador que a sus pines podemos conectar, ¿no? Podemos conectar lo que son los diodos LED como indicadores o relevadores, los famosos relés, ¿no? Para la activación de cargas que funcionen en corriente alterna. También switches o puede ser pulsadores, botones, ¿no? Que van conectados a las entradas, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, el relevador, ¿sí? Está definido como una salida. Los microswitches como entrada, ¿no? Que son una instrucción que se le da al microcontrolador. Los LEDs como salidas, como indicadores, ¿no? Son un ejemplo de qué dispositivos electrónicos podemos conectar a las entradas y salidas de los microcontroladores. Ya. También es importante hablar del reloj principal, ¿no? Que consta de un circuito de un oscilador que sincroniza todas las operaciones del sistema y estabiliza la frecuencia del trabajo. ¿Sí? Esto quiere decir que este reloj principal genera una onda de pulsos para que las instrucciones del programa se ejecuten a una frecuencia estabilizada. Si no tuviéramos este componente, las instrucciones en nuestro microcontrolador no se ejecutarían en orden o no irían en una frecuencia estabilizada, ¿no? La frecuencia del oscilador es definida como es muy precisa, es muy estable, ¿no? Así que siempre genera los pulsos del mismo ancho, ¿no? Entonces eso pues decía que es una frecuencia estabilizada, lo que hace perfectos para medición de tiempo. ¿Sí? Y a partir de esto también podemos utilizar otro bloque, ¿no? De lo que son los temporizadores o contadores, sé que se emplean para controlar periodos de tiempo, ¿no? Y para llevar la cuenta de acontecimientos que suceden en el exterior. Si es necesario medir el tiempo transcurrido de un evento a otro, de una instrucción a otra, ¿sí? Basta con contar los pulsos generados con este oscilador. Eso es exactamente lo que hace el temporizador, ¿no? Sí, algunos microcontroladores lo tienen de forma interna o como en este caso, ¿no? Es un circuito externo que nos ayuda a generar una frecuencia de trabajo para que nuestras instrucciones se ejecuten correctamente. ¿Sí? También tenemos que son otro bloque de funciones que son las interrupciones, ¿no? Una interrupción es una señal recibida por el microprocesador o el microcontrolador, indicarle que debe interrumpir un programa en la ejecución actual y pasar a ejecutar un código específico de esta situación, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver la descripción general de un código, ¿no? Que integra varias instrucciones y nuestra interrupción, ¿sí? Es independientemente de en qué instrucción se esté ejecutando el programa.
si ocurre este evento, ¿no? El microcontrolador salta a esta interrupción a ejecutar las instrucciones definidas en este módulo de, de interrupción, ¿no? Estas son muy utilizadas en aplicaciones más complejas, ¿no? Que se requiere el uso de interrupciones, ¿no? Pero siempre es importante tenerlo en cuenta. Tal vez en un futuro ustedes utilizarán en sus aplicaciones de alto nivel, podrán utilizar estas interrupciones, ¿no? Sí, también tenemos que ver los puertos de comunicación de un microcontrolador, ¿no? Que proporciona la posibilidad de comunicarse con otros dispositivos. Algunos modelos disponen de estos recursos que permiten directamente esta tarea, ¿no? Sí, aquí podemos ver, ¿no? La representación de los microcontroladores, ¿no? Que en sí tienen definido los pines, cada microcontrolador tiene definido los pines, ¿no? Los cuales serán dirigidos esta comunicación, ¿no? Consiste en dos pines de comunicación en RX y TX que sirven para escritura y lectura, ¿no? Entonces podemos ver aquí en la primera imagen, ¿no? Que es desde el pin de escritura, envía la información hacia el segundo microcontrolador en su pin de lectura. Entonces así es como los microcontroladores se conectan para compartir información, ¿no? Hay que recordar que lo hacen de forma binaria, ¿no? La información que se transmite entre microcontroladores es de forma binaria. Este tipo de puertos se les denomina UART, ¿no? Que es la unidad de recepción y transmisión serial asíncrona, ¿no? Asíncrona quiere decir que no depende del reloj del microcontrolador, ¿no? Que puede ser que que los microcontroladores no deben estar sincronizados su reloj, sino en cualquier momento se podría enviar la información, ¿no? Y síncrona significa que deben estar sincronizados, es decir, que el reloj, ¿no? Debe estar sincronizado con el reloj del segundo microcontrolador, ¿sí? También tiene otros puertos de comunicación, como el I cuadrado C, ¿no? Es un puerto de comunicación serial síncrono, ¿no? Que permite enviar y recibir datos de mensajes de hasta 128 dispositivos conectados en el mismo bus. Utiliza dos cables, ¿no? El SSDA y el SSL, Serial Data y Serial Clock, ¿no? Entonces, aquí podemos ver una representación, ¿no? De varios placas, ¿no? Que integran microcontroladores y de varios dispositivos. Sí, es importante que todos los dispositivos tengan estos pines definidos, ¿no? El SSDA y el SSL. Eso es muy importante que se revise en las características de cada dispositivo, a qué pines corresponden estos tipos de líneas para comunicación, ¿no? Entonces, en esto podemos conectarnos en una estructura maestro-esclavo, ¿sí? Que quiere decir que un microcontrolador va a ser el maestro el que dará las instrucciones hacia los esclavos, quienes ejecutarán esas instrucciones, ¿no? Y estarán conectados por estos pines de comunicación, ¿no? Es su aplicación así para el monitoreo de dispositivos, ¿no? Y la ejecución de dispositivos a gran escala, así como nos menciona, se pueden conectar hasta 127 dispositivos, ¿no? Sí, también tenemos el puerto SPI, ¿no? Que es interfaz serial periférica, que es un puerto de comunicación serial síncrona. Su función es de enviar información binaria mediante 4 cables, ¿no? Cables de conexión. Es decir, que el microcontrolador tendrá definido cuatro pines, ¿no? O 4 líneas específicas para ese tipo de comunicación, ¿no? Igualmente como la comunicación anterior, en la estructura maestro-esclavo, ¿no? Tenemos un maestro, ¿no? Que enviará las instrucciones a cada esclavo, ¿sí? Sí, este puerto de comunicación se denomina full duplex, que quiere decir, ¿no? Que
el maestro y el esclavo pueden enviar información al mismo tiempo, ¿no? Es decir, el maestro puede enviar información al primer esclavo y al mismo tiempo el segundo esclavo puede enviar información al maestro, ¿no? Entonces, esta es una comunicación mucho más efectiva porque logra una comunicación más rápida, ¿no? De respuestas más rápidas de las ejecuciones que se quiera realizar, ¿no? Aquí tiene definido, ¿no? El nombre de los pines, ¿no? El primer pin, el miso, que es entrada del maestro y salida al esclavo, ¿sí? Que se conectará. El mosino, salida del maestro, entrada al esclavo, ¿sí? Así como lo indican las flechas, ¿no? Salida del maestro, entrada al esclavo. El, el serial clock, el auxiliar, como decíamos que es una comunicación síncrona, quiere decir que los dispositivos, el reloj serial debe estar en el mismo rango, ¿no? También tenemos el selector de chip o selector de esclavo, que es el que nos permite, ¿no? Dirigirnos a cuál esclavo dirigir una instrucción, ¿no? Es del SCS. ¿Sí? Entonces es un tipo de comunicación mucho más efectiva en el tiempo, en referencia al tiempo de respuestas, ¿no? Sí. Ahora vamos a ver qué es la arquitectura de un microcontrolador, ¿no? Ya habíamos visto los bloques funcionales, qué partes, qué funciones cumplen sus bloques funcionales. Ahora vamos a ver una arquitectura de un microcontrolador, ¿no? Se puede referir a dos cosas, ¿no? Se puede clasificar la arquitectura de un microcontrolador de acuerdo a la organización de sus memorias, ¿sí? O al ancho de bus de sus memorias de datos, ¿no? Entre estas arquitecturas, ¿sí? Tenemos lo que es la de von Neumann, que es los datos y las instrucciones circulan por el mismo bus y estos son guardados en la misma memoria. Quiere decir que el microcontrolador tiene una unidad de procesamiento y un bloque de memorias, ¿no? Y que todo se envía por el mismo bus, ¿no? Su principal ventaja es el ahorro de líneas, ¿no? Y de entradas y salidas. Pero esto supone una disminución en la velocidad con la que se realizan los procesos, como los ejemplos que habíamos analizado antes, ¿no? Tanto como instrucciones del CPU hacia el bloque de memorias, ¿sí? Irían en el mismo bus que las memorias, los datos guardados en el bloque de memorias hacia el CPU para ejecutar las instrucciones, ¿sí? Entonces, quiere decir que primero enviaríamos instrucciones al bloque de memoria y después retornaría algún valor para que el CPU pueda realizar alguna operación matemática, ¿no? También tenemos la arquitectura Harvard, ¿no? A diferencia de la anterior, esta arquitectura existe una memoria específica para todos los tipos de datos para sus instrucciones, ¿no? De esta forma se usan dos buses bien diferenciados, con esto se logra trabajar con las dos memorias simultáneamente, ¿no? En consecuencia se obtiene mucha velocidad en ejecución de los programas, ¿no? Tenemos una memoria del programa, ¿sí? Donde se ejecuta las instrucciones, se envían al microcontrolador, y también tenemos la memoria de datos, de donde se hacen los resultados de las operaciones matemáticas, ¿no? Entonces pueden funcionar al mismo tiempo, ¿no? Esta es que nos permite mayor velocidad de ejecución de los programas, ¿sí? La mayoría de los microcontroladores están basados en esta arquitectura, ¿no? Por lo que tiene respuesta más rápida a las instrucciones dadas, ¿no? Sí, una cosa importante hay que recordar, ¿no? Que los microcontroladores y las computadoras trabajan en base de números binarios representados en ceros y unos, ¿no? Eso es lo que entiende el microcontrolador, ¿sí? A veces se utiliza la palabra byte, ¿no? Lo cual se refiere a un conjunto de 8 bits, ¿no? Un bit, un número binario puede estar representado, ¿no? Como un 0, 1, 0, 1, ¿no? Y cada dígito representa un bit, ¿sí? O cada espacio de memoria representa un bit, ¿no? ¿Sí? Cada número de... perdón.
Cada número binario también se puede representarse en otra base, ¿no? Por ejemplo, en base 10 o en base hexadecimal, ¿no? Como este ejemplo tenemos en base 10, ¿no? Es la base que normalmente manejamos nosotros, ¿no? El número binario, que es lo que manejan las computadoras, los microcontroladores, y también hay el hexadecimal, ¿no? Sí, aquí tenemos una imagen, ¿sí? Donde nos presenta un número binario de, podemos poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 10 sería como de 10 bits, ¿sí? Que ocupa 10 espacios de memoria, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo podríamos transformarlo a lo que es a una base decimal, ¿no? ¿Sí? Que este número binario representado en base decimal es 725, a modo de recordatorio, ¿no? De cómo trabajan las computadoras, con qué tipo de bases numéricas trabajan, ¿no? Sí, sí. Partiendo de eso, ¿no? Podemos hablar de la arquitectura por el tamaño de bits del procesador, ¿no? Según la clasificación de la arquitectura por el ancho o tamaño de bit de sus buses o de memoria, ¿sí? Por ejemplo, el uso de un microcontrolador con un mayor ancho de datos permite hacer cómputos con números mayores, ¿sí? Un microcontrolador de 32 bits puede manejar números sin signo desde cero, ¿sí? A estos números maneja cantidades muy grandes, ¿no? Entonces, sí, por lo general el procesador de más bits puede hacer más operaciones matemáticas complejas en un menor tiempo, ¿no? Sí, es por eso que existen microcontroladores con arquitecturas de 8, 16, 32 y 64 bits, ¿no? Normalmente los dispositivos móviles, las computadoras, trabajan en base a microcontroladores, microprocesadores de estructura de 64 bits, por lo que requieren utilizar un mayor proceso de información, ¿no? Lo que es el tratamiento de imágenes, audio, video, que incluye un sistema operativo que funciona, tiene operaciones complejas mucho más grandes, ¿no? Sí, pero también hay los de 8, 16 bits, que son los que se utilizan comúnmente para lo que es de forma didáctica aprender a programar microcontroladores, ¿no? También hay que tener en cuenta que del hecho de que sea un microcontrolador de 8 bits no significa que vaya a ser más pequeño, ¿no? Que uno de 32 bits, ¿no? Eso hay que tener en cuenta eso, ¿no? Depende del fabricante, de cómo lo haga el encapsulado del microprocesador, ¿no? Sí, no es en relación al tamaño del 8 de bits, al tamaño físico, sino al tamaño del procesamiento de la información. Sí, sí, una vez hablado de las características principales de un microcontrolador, ¿no? Sí, aquí podemos ver cómo el microcontrolador se integra un sistema embebido de una aplicación didáctica, ¿no? De cómo es un robot móvil utilizando la placa Arduino, ¿sí? Que aquí podemos ver que integra un microcontrolador, el cual ejecutará funciones específicas, como lo habíamos dicho, ¿sí? Y forma parte de otros componentes, ¿no? Como son motorreductores, que irían la parte mecánica, la parte de movilización, ¿no? Tenemos sensores ultrasónicos, ¿no? Para detectar la presencia de objetos, detector infrarrojo, ¿no? Comúnmente utilizados en los robots seguidores de línea, ¿sí? Encoders, sí, que nos ayudan a sensar, ¿no? La velocidad de los motores, ¿no? ¿Sí? Tenemos que tiene su alimentación propia, ¿sí? Aquí podemos ver cómo sería la estructura de un sistema embebido a una aplicación más práctica, ¿no? A una aplicación más didáctica, como son los famosos robots seguidores de línea, ¿no? Sí. También habíamos visto antes, ¿no? Que podemos encontrar estos sistemas embebidos en diferentes áreas, ¿no? De ingeniería. Sí, aquí podemos ver un sistema embebido. Sí, la representación del sistema embebido de un sistema de aire acondicionado, ¿no? Que en su parte central tenemos lo que es el microcontrolador, ¿sí? Que tiene sus unidades bloques funcionales, ¿no? Como los convertidores analógicos digitales, en los cuales podemos conectar sensores de aire, ¿no? De temperatura, ¿sí? De flujo de aire, que a través de este bloque lo transforma
a un sistema binario que el microcontrolador pueda entender y pueda ejecutar sus funciones, ¿no? También tiene su apartado de comunicación serial, ¿no? UART, SPI, ¿no? Y cuadrado C, ¿no? Que nos permite conectarnos con varios dispositivos o interfaces, ¿no? Sí, aquí podemos ver que tenemos el control del sistema de aire acondicionado para controlar diferentes aspectos, ¿no? En cual podemos configurar la temperatura que deseemos, ¿no? Nos indica también a qué temperatura se encuentra donde esté instalado este sistema de aire acondicionado, ¿sí? También tenemos los otros diferentes actuadores, ¿no? Como los ventiladores, que conectados a su vez con su parte electrónica de potencia, sus transistores de potencia, que nos ayudan a conectarnos a dispositivos que funcionen, ¿sí? Con voltaje alterno, ¿no? Sí, ahí vemos un ejemplo ya de cómo sería una aplicación ya a un dispositivo de consumo, ¿no? Sí. Del ejemplo anterior, sí, podemos ver que el microcontrolador puede sensar la temperatura, el flujo de aire, como lo habíamos dicho, envía la información al display a través de los puertos de comunicación, ¿sí? Recibe información de un control remoto, ¿sí? Es decir, que nosotros podemos configurar a través de un control remoto los diferentes parámetros de funcionamiento del aire acondicionado, ¿no? Activa interfaces de potencia, ¿no? Con transistores para la activación de la ventilación, ¿sí? Del sistema de enfriado, ¿no? Sí, para todo esto sí es esencial usar módulos que ya vengan integrados en el microcontrolador, sí, tales como los convertidores analógicos, ¿no? Que tengan PWM para controlar la velocidad del motor y puertos de comunicaciones, ¿no? La mayoría de las placas de desarrollo de los microcontroladores ya integran todos estos tipos de funciones, sí, que nos ayudan para desarrollar este tipo de aplicaciones, ¿sí? Sí, también tenemos que tener un poco de concepto del lenguaje de programación de los microcontroladores, ¿sí? ¿Qué es un lenguaje de programación? Sí, es básicamente el medio para darle las instrucciones al microcontrolador, ¿sí? Es decir, de cómo nosotros le decimos al microcontrolador que ejecute las funciones, ¿sí? Sí, aquí tenemos tres tipos de niveles de lenguajes de microcontroladores utilizados para los microcontroladores, ¿no? Que es el lenguaje máquina, ¿sí? Que son prácticamente secuencias de ceros y uno, ¿sí? También tenemos el lenguaje ensamblador, ¿sí? Que utiliza códigos parecidos al inglés, ¿sí? Varía de acuerdo al tipo de procesador, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, estos apartados, ¿no? De cómo definir variables, de cómo crear, ¿no? Lenguajes de alto nivel, sí, sí, son instrucciones en un lenguaje familiar, es un lenguaje que puede entender el programador, ¿no? Y utiliza, ejemplo, notaciones básicas, ¿no? De cómo, por ejemplo, de cómo representar esta operación, tal cual se representa en un lenguaje de alto nivel, ¿no? Al decir lenguaje de bajo nivel o alto nivel, no quiere decir que no ejecuten las mismas instrucciones, sino que están ligados en sí cómo demos las instrucciones, ¿no? Sí, como habíamos dicho, el lenguaje máquina, ¿sí? Cabe destacar que los programas escritos en este lenguaje no necesitan ser traducidos, puesto que el único lenguaje que entiende el procesador directamente es lo que les había dicho, ¿no? Que los microprocesadores entienden, ¿no? En lo que es ceros y unos en código binario. ¿Sí? Entonces, el lenguaje máquina es darles las instrucciones, ¿sí? Utilizando esta sintaxis de ceros y unos, ¿no? Eso entiende directamente el microcontrolador, ¿sí? No es muy recomendable ¿no? Porque, por ejemplo, en un fallo, en alguna equivocación, es difícil encontrar el error, ¿no? Sí, hay que ser muy minuciosos cuando se utiliza este tipo de lenguaje, sí, por lo general no es el mayor utilizado, pero se puede darle instrucciones a un microcontrolador directamente en su idioma, ¿no? Por así decirlo. Sí, también habíamos dicho que hay el lenguaje ensamblador. Sí, el lenguaje ensamblador no es más que códigos mnemotécnicos, es decir, abreviaturas de letras y números, ¿sí?
que se traducen a un código máquina de forma inmediata, ¿no? Sí, aquí tenemos la representación de unas instrucciones dadas en lenguaje ensamblador, sí, en abreviaturas, sí, y a través de un compilador, sí, compilar quiere decir traducir a ceros y unos, ¿no? Todas estas instrucciones los traduce a ceros y unos, que es lo que el microcontrolador entiende, ¿no? Sí, también habíamos dicho que hay los lenguajes de programación de alto nivel. Sí, los lenguajes de programación de alto nivel están más próximos al lenguaje humano y más alejados de la máquina, ¿no? Entonces quiere decir que nosotros escribiremos en una sintaxis que prácticamente no integra los ceros y unos, que es lo que el lenguaje máquina representa, ¿no? Y son muchos más fáciles de entender, son más flexibles a la hora de programar, ¿sí? Sí, pero siempre hay que tomar en cuenta que hay que compilar o traducirlo, ¿no? Al lenguaje máquina. Eso siempre es importante, ¿no? Sí. Entonces decimos que este tipo de lenguaje de programación es traducido al lenguaje mediante un intérprete o un compilador, ¿sí? Que es un software que nos hace que todas las instrucciones que hayamos escrito en lenguaje C, como el que tenemos aquí, se transforme a ceros y unos, que es lo que el microcontrolador entiende, ¿no? Sí, los lenguajes de programación de alto nivel para microcontroladores, ¿sí? ¿Por qué son más utilizados? Habíamos dicho que es mucho más fácil de entender para el programador, ¿sí? Es mucho más fácil desarrollar un código en lenguajes de alto nivel, ¿no? En los cuales tenemos, ¿no? El lenguaje BASIC o el lenguaje C o el C++, ¿no? Además de estos lenguajes, se traducen a ensamblador mediante compiladores, como le habíamos dicho, ¿no? Sí, aquí tenemos una representación de lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Escribimos el lenguaje, escribimos las instrucciones en un lenguaje de alto nivel que sea entendible para el programador, ¿no? Y a través de un programa denominado Entorno de Desarrollo Integrado, IDE, ¿sí? Lo que nos hace, nos ayuda es a compilar o a traducir, ¿no? A lo que son información en sistema binario o hexadecimal, ¿sí? ¿Qué es lo que ya entiende el microcontrolador, ¿no? Entonces aquí veríamos, ¿no? Que partimos de una sintaxis que ocupa letras, ¿sí? Números que son más fácil de entender y los traduce a través de este programa, ¿sí? De este entorno de desarrollo, logramos transformarlos a ceros y unos, ¿no? Para la ejecución de un programa. Entonces, ¿sí? Entonces más o menos aquí iría de cómo es el proceso de programación, ¿no? Crear un programa, sí, sí, crear un programa en un lenguaje que maneje el programador, ¿no? Y, y grabarlo o enviarlo a un microcontrolador para que ejecute las instrucciones. ¿Sí? Sí, una vez visto esos conceptos generales, ¿no? De cómo programar un microcontrolador, cómo escribir las instrucciones, ¿sí? ¿Qué tipos de funciones tenemos? Ahora vamos a hablar sobre las placas de desarrollo, las famosas placas de desarrollo, ¿no? Sí, pero es importante partir con estos conceptos de software y hardware libre, ¿no? Decimos, ¿no? Que software libre, ¿sí? Es el que respeta la libertad de los usuarios y a la comunidad, ¿no? En términos generales, significa que los usuarios tienen la libertad para ejecutar, copiar, distribuir y modificar y mejorar el software, ¿no? Quiere decir que es en cuanto a la flexibilidad, más no de precio, ¿no? Hardware libre, ¿sí? Es aquel cuyas especificaciones y diagramas esquemáticas son de acceso público, ¿no? ¿Sí? Ejemplos de hardware libre, sí, podemos encontrar lo que son las placas de Arduino, el Raspberry Pi, ¿no? ¿Sí? Que esto es la documentación de estas placas y el software es de acceso público, ¿no? Yo puedo acceder sin un costo adicional, ¿no? En internet podemos encontrar la documentación, la información, ¿sí? De todo este tipo de placas, ¿no?
porque es de acceso público. También podemos encontrar programas que han realizado desarrolladores, ¿no? Como lo que son códigos, ¿no? Diagramas eléctricos, ¿sí? Sí, eso nos ayuda a los programadores o desarrolladores, ¿no? A tener una libertad de poder innovar y mejorar prototipos electrónicos con un mayor alcance, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué es una placa de desarrollo? ¿Sí? Es una placa, son dispositivos que cuentan con un microcontrolador, un microchip, ¿no? Reprogramable, el cual puede ejecutar instrucciones para un fin específico, ¿no? Los conceptos que habíamos dado previamente, ¿sí? Estas placas, sí, tienen lo que es entradas y salidas analógicas, sí, y permiten la comunicación con sensores externos haciendo uso de la electrónica digital, ¿no? Aquí podemos ver en esta imagen lo que es un microcontrolador en sí, ¿no? Que necesita varios elementos para poder funcionar en un sistema embebido, pero aquí tenemos una placa de desarrollo, como ejemplo ponemos la placa Arduino, ¿no? Que ya integra una interfaz más amigable al usuario para poder conectar, realizar diferentes pruebas de una forma mucho más fácil, ¿no? Que ayuda al aprendizaje en sí, ¿no? ¿Para qué sirven las placas de desarrollo? ¿Sí? Sí, las placas de desarrollo están revolucionando la tecnología y la forma en que interactuamos con el mundo y los dispositivos, ya que en ellas se pueden realizar cantidades innumerables de proyectos, ¿no? Proyectos de automatización de hogares, ¿sí? De alarmas, de monitoreo, sí, varios tipos de aplicaciones que podemos hacer, ¿no? ¿Cómo funcionan las placas de desarrollo, ¿no? Sí, cuentan con un microprocesador programable, que lo que habíamos mencionado antes, ¿no? Que podemos escribir instrucciones en un lenguaje de programación, ¿no? No existe un único lenguaje de programación, sí hay algunos lenguajes de programación, sí, lo que es C, C++, Arduino, que es, que es una derivación de lo que es el C++, ¿no? Python, ¿no? JavaScript, que ya son lenguajes ya más específicos, ¿sí? ¿Sí? Para adentrarnos, ¿no? Como habíamos dicho, este curso se va a enfocar en lo que es la placa Arduino, ¿no? Sí, Arduino es una plataforma de desarrollo basada en hardware y software libre, ¿no? Me habías dicho que contiene un microcontrolador para nosotros poder escribirle o darle instrucciones y realizar distintas funciones, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo funcionan las placas de Arduino, no? Se pueden conectar a un computador por medio de un cable USB, ¿no? Una vez van conectadas, se hace el uso del entorno de desarrollo, que habíamos dicho que es el software que nos permite escribir las instrucciones, ¿no? Mediante un lenguaje de programación, ¿sí? Para luego cargarlos a la placa y que ejecute las instrucciones del microcontrolador, ¿sí? Como habíamos dicho antes, ¿no? Podemos conectar sensores de luz, teclados y todos esos tipos de periféricos, ¿no? Y procesar todas estas entradas y mediante sus salidas activar algunos actuadores, tales como motores, ¿no? Salidas a LEDs, pantallas de LCD, ¿no? Eso nos permite, podemos conectar en estas placas de Arduino, ¿no? Sí, aquí vemos una arquitectura de una placa de desarrollo, sea Arduino o sea otra placa de desarrollo, como los que habíamos mencionado, las Raspberry Pi, ¿no? Tienen esta estructura general, ¿no? Que tienen una unidad de procesamiento, puertos de entrada, puertos de salida, alimentación, requieren una alimentación, y sus bloques de memoria, ¿no? La memoria RAM y la memoria ROM, ¿no? Cualquier placa, sea de Arduino o sea de otro fabricante, tiene estas características, ¿no? ¿Sí? Aquí vemos unos ejemplos de las placas de desarrollo disponibles en el mercado, ¿no? Como habíamos hablado, ¿no? Placas de 8 bits, ¿sí? Que ejecutan instrucciones, ¿sí? Que no requieran tanto procesamiento, ¿no? Que requieran poco procesamiento, ¿no? Como es la placa Arduino 1, esta es la más utilizada para iniciar, ¿no? Es una placa que contiene las funciones principales de un microcontrolador, ¿no? Y que nos ayudaría de forma didáctica a lo que es adentrarnos a la programación de un microcontrolador, ¿no? Sí, también tenemos el Arduino Mega, sí, que a diferencia del Arduino 1, sí, este nos ayuda con un microcontrolador con un mayor número de entradas, ¿no? Para poder conectar un sinnúmero de dispositivos electrónicos a sus salidas o entradas, ¿no?
¿sí? Prácticamente cumplirían la misma función, estos dos tipos de placas, ¿no? Sí, a diferencia de que uno nos provee de un mayor número de entradas y salidas y el otro cuenta con entradas y salidas limitadas, ¿no? Sí, también tenemos el Arduino Nano, el Arduino Pro Mini, sí, como habíamos visto en la presentación anterior, ¿no? Un robot seguidor de línea ocupa estos tipos de microcontroladores en función de optimizar espacio, ¿no? Recursos, requiere que no ocupe tanto espacio la placa de desarrollo en el sistema general en sí, ¿no? Sí, son plataformas de 8 bits igual, ¿no? Que no necesariamente, por ser pequeñas, cambiarían la, 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 la forma de ejecutar sus funciones, ¿no? Sí, también tenemos plataformas de 32 bits, ¿no? Que nos ayudan a mayor procesamiento de datos. Utilizando herramientas informáticas y a la vez agradecer. A ver. Sí, ¿alguien estaba participando? Sí, escuchaba a alguien participando, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta o algo? Creo que no, Diego, continúa nomás. Bueno, sí, parecía que era el señor del Secami, que le escuché, ¿no? Pero bueno. Sí, como les había comentado, ¿no? Estas placas de 32 bits que nos ayudan al procesamiento de una mayor cantidad de datos, ¿no? Que tienen muchos más periféricos, ¿sí? Para diferentes aplicaciones, ¿no? Sí, también al igual que los Arduino Nano de 8 bits, también tenemos de 32 bits, ¿no? Que utilizan microprocesadores más potentes, ¿no? Por así decirlo, para un mayor procesamiento de datos, ¿sí? ¿Sí? Ahora, una vez visto esas placas disponibles que se podemos encontrar, ¿no? ¿Con qué placa empezar, no? ¿Con qué placa de desarrollo empezar? ¿Sí? La placa, como les había dicho, la placa de Arduino Uno, sí, pues posee los elementos principales para el desarrollo de sistemas embebidos, ¿sí? En cuanto a costos, es la más económica. Sí, hay que tener en cuenta que las placas de desarrollo de 32 bits son más costosas que las placas de desarrollo de 8 bits, ¿sí? Dependiendo de las funcionalidades también son, ¿no? Ofrecen una mayor funcionalidad. Sí, pero con esta placa Arduino nosotros podemos realizar cualquier aplicación, ¿no? De didáctica para aprender lo que es los sistemas embebidos, ¿no? Sin embargo, se puede utilizar cualquiera de las placas vistas anteriormente debido a que se basan en el mismo principio de funcionamiento, ¿sí? Si alguien, por ejemplo, tiene un Arduino Nano o un Arduino de 32 bits, igualmente puede utilizarlo para aprender, no hay ningún problema, ¿sí? Pero por lo general, por didáctico, hasta por temas de adquisición, el Arduino Uno es el más recomendado, el más utilizado, ¿no? Sí. Aquí vemos cómo es la distribución de los pines de una placa Arduino, ¿no? Sí. Consta de 12 pines de entradas y salidas digitales, ¿no? 6 pines para lo que son entradas análogas, ¿sí? También tiene 2 pines de comunicación serial, TX-RX, ¿no? Para la comunicación con una computadora o con otros microcontroladores, ¿no? Utilizando los puertos de comunicación, ¿sí? Un jack de alimentación, ¿sí? Porque requieren de alimentación, ¿sí? Y un botón de reset para reiniciar la ejecución de un programa, ¿no? Sí, aquí en esta imagen podemos ver de cómo estaría distribuidos los pines, ¿no? En la parte superior estarían definidos desde el pin 2 hasta el pin 13, los que son destinados para entradas o salidas digitales, ¿sí? El pin 0 y el pin 1 destinado para lo que son comunicación serial, ¿no? Lo que se utiliza RX, TX, de escritura y lectura, ¿no? Sí, en la parte inferior tenemos los pines de
analógicos, ¿no? Que nos permite conectar, como les había dicho, sensores, ¿sí? Sí, señales de sensores u otro tipo de señales, ¿no? En señales analógicas en sí. Sí, tenemos voltajes de alimentación, sí, para hacer funcionar a los dispositivos electrónicos, ¿no? Tenemos voltajes de 3, nos ofrece 3.5 voltios o 5 voltios, sí, también nos ofrece una tierra común para nuestros circuitos electrónicos de prueba. También tenemos un puerto USB que nos permite la conexión a nuestro dispositivo, a nuestra computadora. ¿Sí? Mediante este puerto de comunicación nosotros conectamos el Arduino a nuestra computadora y mediante el IDE de Arduino, que es el software que nos permite crear el código, grabarlo, ¿sí? Y el microcontrolador ya estaría con las instrucciones que nosotros habíamos diseñado, ¿no? Sí, esta es la arquitectura muy simple, ¿no? De una placa de desarrollo Arduino, ¿no? Sí, es muy importante también, ¿sí? Sí, que así como se hace la revisión de este Arduino, para las otras placas de desarrollo siempre es importante revisar, ¿sí? Los pines que están destinados a la comunicación serial, a la comunicación I2C cuadrado, ¿no? Los diferentes bloques de pines analógicos, de pines digitales, ¿sí? Así se debe hacer una revisión de cada placa de desarrollo, ¿no? Sí, ahora hablemos lo que es el IDE de Arduino, ¿sí? Sí, que es el entorno de desarrollo integrado, ¿sí? El cual contiene un editor de texto para escribir el código, ¿sí? Tiene una área de mensajes, ¿sí? Donde nos va a indicar, este mismo programa nos va a indicar qué tipo de errores hemos cometido, ¿no? En cuanto a la sintaxis de escritura, una barra de herramientas, ¿sí? Y una vez escrito el código, se compila, ¿no? Se traduce al lenguaje máquina que entiende el microcontrolador y se lo envía al hardware Arduino, es decir, grabarlo directamente al microcontrolador, ¿no? Sí, a las personas que, sí, a las personas que no tengan instalado el software Arduino, sí, aquí les voy a dar dónde podemos descargar el software Arduino, o a las que ya tengan, mucho mejor, ¿no? Sí, en internet podemos, en el buscador podemos escribir software Arduino y dirigirnos, sí, a este enlace que nos ayudará a descargar nuestro software para programar, ¿no? Sí, se les cargará esta página, sí, ahí todos los participantes que no tengan, ¿no? Pueden ir conmigo viendo cómo podemos acceder al software gratuito, ¿no? Sí, una vez se les carga esta página, sí, ustedes pueden ir, por ejemplo, personas que tengan los computadores con sistemas operativos de Windows 7 en adelante, ¿no? O que utilicen sistemas operativos libres, como es los Linux, o los que utilicen el sistema operativo Mac, ¿no? Entonces aquí les da varias opciones, está disponible para todos los sistemas operativos, ¿sí? Generalmente, la mayoría de las personas sí utilizamos el sistema operativo Windows, ¿sí? Daremos clic ahí, ¿sí? Nos aparecerá esta página para nosotros poder descargar nuestro software, ¿sí? Como les había dicho, es un software gratuito, sin embargo, se puede hacer contribuciones a los desarrolladores para que ellos compartan su código, ¿no? Esto es opcional, ¿no? Opcional. Ustedes pondrían en solo descargar, ¿no? Pondrían solo descargar, ¿sí? Y se nos descargaría un archivo ejecutable, ¿no? ¿Sí? Sí, podríamos descargarlo. Las personas que no tengan podrían hacerlo ahorita. Vamos a tomar una pausa de unos 5 minutitos para que las personas vayan descargando el software, ¿no? Sí, para que ya podamos empezar, ¿no? A cómo es el entorno de desarrollo, a cómo se estructura un programa, ¿no? Para cargarlo a un microcontrolador. Sí, sí, aquí
Podemos tomar un breve receso de unos 5 minutos hasta que las personas descarguen, ¿sí? Y en unos 5 minutos, a las 6:10, volveremos para continuar con el proceso de instalación. Cualquier inquietud, cualquier duda, por favor, hacer llegar al chat de la aplicación Zoom o al grupo de WhatsApp, ¿no? Alguien que tenga problemas o que no pueda instalar el software, ¿no? Por favor, hacer uso del chat para este tipo de inconvenientes, ¿sí? Regresamos a las 6:10, por favor.
Bueno, compañeros, ya, retornando, ¿no? Sí, hay cualquier inquietud, si han descargado el software, ¿no? Se les descargará este archivo ejecutable, ¿sí? Que lo que tenemos que instalarlo como cualquier programa, ¿no? Aquí ponemos en ejecutar, ¿no? El proceso de instalación, ¿sí? Ya creo que lo tenía, ¿no? Ya creo que lo tenía instalado. Sí, el proceso de instalación es sencillo, ¿no? Como instalar cualquier otro tipo de programa, ¿no? Siguiente, siguiente. Instalarán el software Arduino, ¿sí? No se demora mucho, alrededor de 3 minutos, 4 minutos, se les instalará el software, ¿no? Pueden comentar si tienen algún problema, ¿no? En la instalación, ¿sí? Para presentarles un manual de usuario, de cómo instalar, ¿no? Buenas noches, disculpe una pregunta. ¿Cómo es de descargar el software que dice? Sí, vamos nuevamente a eso, ¿no? Vamos a esta parte de acá. Un segundito. ¿Sí? ¿Sí? Vamos al buscador de internet, ¿sí? O sea, Y en lo que es, Google. sí, Ya. sí. Ponemos lo que es sobre Arduino, ¿sí? Y nos aparecerá la página principal de Arduino, ¿no? Pueden verle. Este de aquí. Lo abrimos, ¿sí? Y se nos presentará esta pantalla, ¿sí? Y aquí en esta opción nos dirige a qué tipo de sistema operativo tenemos, ¿no? Aquí en esta parte de aquí es para los que tengan Windows 7 en adelante, ¿sí? Pero también hay personas que utilizan Mac o Linux, también hay versiones disponibles, ¿no? Para sistemas operativos de 32, 64 bits, ¿no? ¿Sí? Por lo general utilizamos el Windows 7, la mayoría, ¿no? Damos clic aquí y se nos abre esta opción, ¿no? Aquí, como les había dicho, si quieren pueden hacer donaciones para que los desarrolladores puedan compartir sus códigos, ¿no? Eso es opcional, ¿no? Se dirigen aquí en solo descargar, en esta pestaña de aquí, y se les descargará el archivo ejecutable, ¿no? ¿Sí? Si alguien que haya tenido algún inconveniente en el proceso de instalación, ¿sí? Puede comentarlo para solucionar ese tema, ¿no? Lo importante es que todos ya tengan descargado este software, ¿sí? Para poder iniciar, ¿sí? Como es la estructuración de un programa, ¿no? Para un microcontrolador. Ya, una vez instalado el programa, ¿sí? Se nos abrirá, sí, esta ventana, ¿sí? Que es el entorno de desarrollo, el IDE de Arduino, donde nos permitirá escribir, ¿no? Las instrucciones de un programa, de cualquier aplicación que queramos hacer. Sí, es fácil de utilizar, no es tan complicado, ¿no? Tenemos estos botones de acceso rápido que nos permiten verificar un programa, ¿sí? Es verificar la escritura si hemos tenido algún error, si nos olvidamos algún paréntesis, alguna coma, ¿sí? Alguna
se nos haya olvidado declarar alguna función, alguna variable, ¿sí? Podemos aquí verificar y en esta consola de texto nos indicará el error que tengamos, ¿no? Sí, también vemos esta parte de subir. Aquí, cuando ya hayamos escrito el código y lo hayamos verificado de los errores, podemos subirlo al microcontrolador, ¿no? A la tarjeta. ¿Sí? Aquí también tenemos botones de acceso rápido para abrir algún programa que hayamos tenido guardado o que nos hayamos descargado de internet, ¿sí? Podemos darle clic aquí y nos abrirá esta pantalla para nosotros buscar, ¿sí? Donde hayamos guardado algún código, ¿no? ¿Sí? También podemos salvar, que nos ayuda a guardar nuestro código, ¿sí? Todos estos botones de acceso rápido también se... Disculpa, compañero Diego, creo que se te desactivó el micrófono. Sí, Ah, disculpe, no me había dado cuenta. Sí, continuando, ¿no? Entonces, como había estado explicando, ¿no? Tenemos botones de acceso rápido, ¿sí? Que nos permiten verificar el código una vez nosotros hayamos escrito el código, ¿sí? Aquí podemos darle clic aquí y nos verifica si tenemos algún error de escritura, ¿sí? Si no hemos declarado una variable, ¿sí? Algún error que tengamos, ¿no? Se nos indicará en esta parte de acá, ¿no? Si aquí nos dice que no hay ningún error, obviamente porque no está escrito nada, ¿no? Pero cuando ustedes compilen o verifiquen, por lo general debe salir este tipo de mensajes. Cuando ustedes cometen algún error, ¿sí? Voy a poner aquí cualquier cosa. Algo sin especificar, ¿no? Yo verifico y me dice que el IN1 no tiene definido nada, no tiene declarado nada. Cuando hay algún error, los mensajes salen con este tipo de colores, ¿no? Sí, y nos indica, si ven que ven marcado una franja, que nos indica en qué línea de código está el error. Sí. Sí, también tenemos este botón de acceso rápido que nos permite subir el programa ya al microcontrolador, a la placa Arduino, ¿sí? Para eso tenemos que tener conectado, ¿sí? Cuando ustedes adquieran las placas de desarrollo Arduino, ¿sí? Les va a venir con un cable USB que nos permitirá conectar a los puertos de la computadora y a través de este cable nosotros podemos guardar el programa, ¿no? También nos sirve para recuperar algún programa que nosotros tengamos grabado en el microcontrolador. ¿Sí? También ponemos aquí opciones de abrir algún programa que hayamos creado, que hayamos guardado, ¿sí? O descargado de internet. Podemos aquí abrir, ¿sí? Y nos va a abrir esta ventana donde nosotros podemos buscar cualquier archivo que tengamos, ¿no? Sí, estos mismos botones de acceso rápido están aquí en la parte principal, ¿no? Como les había dicho, abrir, crear un nuevo proyecto. Aquí hay una sección de ejemplos donde pueden revisar. ¿Sí? Miren, se les abre una ventana donde les indica, ¿sí? Dependiendo del tema que ustedes quieran revisar, les indica un código de ejemplo, ¿no? ¿Sí? Aquí también tenemos esta parte de verificar, compilar, que les había mencionado, ¿sí? Que nos verifica los errores y nos traduce al lenguaje máquina para poderlo grabar en el microcontrolador, ¿sí? Como habíamos dicho, no se sube directamente a lo que escribimos aquí, sino se compila o se traduce a un lenguaje de ceros y unos, que es lo que entiende el microcontrolador, ¿no? Aquí tenemos una vara de herramientas, ¿no? ¿Sí? Que aquí nos permite seleccionar qué placa tengamos, ¿no? Sea el Arduino 1 por defecto, pero también tenemos las diferentes placas de desarrollo disponibles de Arduino, ¿no? Y varios componentes más, un monitor serie, y todos esos tipos de herramientas que nos servirán para programas futuros, ¿no? ¿Sí? Ahora, una vez entendido cómo funciona este programa,
¿sí? Vamos a ver algo muy importante que es referente a la sintaxis o a la forma de escritura que tiene Arduino, ¿sí? A ver. Sí, ya habíamos sabido qué son las placas, cómo funcionan. Sí, vamos acá, ¿no? Lo que les había comentado, ¿no? Tiene los menús principales, los botones de acceso rápido y donde se ejecuta el código. Sí, este programa o entorno de desarrollo, como cualquier software informático, nos limita a usar exclusivamente una sintaxis relacionada con el lenguaje de programación propia del dispositivo, en este caso de Arduino. Es decir, que Arduino tiene su propia sintaxis, ¿no? Que en sí es basado en lo que es el lenguaje C++, ¿sí? Pero modificado a una propia sintaxis, ¿no? De lo que es Arduino, ¿sí? Hay que tomar en cuenta, sí, estos puntos, ¿no? Dice, los cuerpos de las funciones siempre se cierran con llaves, se utiliza con llaves, ¿no? Tener en cuenta esto. Cada comando o cada instrucción termina con punto y coma, ¿sí? Es importante no olvidarse eso, ¿sí? Sí, el separador para poner un número decimal se utiliza el punto, ¿no? Por ejemplo, 0.25, no se utiliza la coma, el punto, ¿no? Son estos puntos, ¿no? Muy importantes, ¿no? Que es lo que se ve en lo que es el lenguaje de programación en C, ¿sí? Básicamente se traslada a lo que es el entorno de Arduino, ¿no? Tener muy en cuenta eso. ¿Sí? Ahora vamos a lo que son las funciones principales de un programa, ¿no? Cuando abrimos el programa, se nos crea por defecto, ¿no? Una función setup y una función loop, ¿no? Sí, que incluso puede ser borrado y empezar desde cero, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que define estas funciones. Dice, aquí en este apartado de la función setup, dice, se definen las condiciones iniciales del programa. ¿Sí? Es decir, se especifica cuáles son los pines de conexión que se utilizarán, ¿sí? Como entradas y salidas, ¿no? Aquí podemos ver. Déjenme verle algo más grande. Disculpen aquí. Se me soltó. ¿Sí? Aquí podemos ver que definimos a un pin, ¿sí? Como salida, ¿sí? Aquí se definen todos tipo de variables, se define qué número de pin vamos a utilizar como entrada y salida, ¿no? Son cosas principales que se deben definir al inicio de un programa, ¿no? El void loop, ¿sí? Se ejecuta un programa de usuario según las condiciones que se plantean, ¿sí? Aquí son las funciones o las instrucciones que hagamos con las variables o los pines que hayamos declarado al principio, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Que digital write, ¿sí? Es una sintaxis para escribir en un pin un estado alto, ¿no? ¿Sí? Aquí ya hace esa función, ejecuta la función en el void loop, ¿no? Esta instrucción, por ejemplo, el digital write no puede ir en la parte de arriba, ¿no? Siempre va dentro de un void loop. Sí, aquí pueden ver lo que les mencionaba, que cada función, ¿sí? Va cerrado con un corchete, ¿sí? Cada instrucción termina con punto y coma, no olvidarse eso, ¿sí? Si no se pone un punto y coma, así esté bien escrito, bien estructurado el programa, no va a funcionar, ¿no? Son cosas que debemos revisar. ¿Sí? Aquí vemos las funciones que podemos declarar en el board setup, ¿no? En input se define, con input se definen las entradas, ¿sí? Con output se definen las salidas, es decir, un ejemplo, ¿no? Al pin 10 del microcontrolador lo puedo definir con una entrada, escribiendo la palabra input, o como salida, como output, ¿sí? También puedo designarle un valor a esa entrada o salida, ¿no? Para ponerle un 1 lógico, ¿sí? Un valor alto, se escribía la palabra high, o para poner un valor bajo o cero lógico, la palabra no, ¿no?
También podemos ver los tipos de datos que podemos manejar con el microcontrolador, ¿no? Son valores enteros, con la palabra int, ¿no? Que va desde menos 32, ¿sí? De este número hasta 32.767, ¿no? Char, ¿no? Son tipos de palabras de escritura, de carácter, ¿no? Es decir, letras, ¿sí? Que podemos definir a una salida o una entrada, perdón, o salida, como tipo de una letra, no necesariamente un uno lógico o un cero lógico, sino una letra. También hay tipos tipos de datos largos, ¿no? Se utiliza la palabra long, que son números más largos, ¿sí? También se utiliza el float para definir decimales, ¿no? Como les había mencionado, ¿sí? Para definir un tipo de dato decimal se utiliza la palabra float, ¿sí? También una variable, ¿sí? Una variable es una forma de nombrar y almacenar un valor, ¿sí? Para su posterior uso en programa, ¿sí? Se puede guardar en un pin al usar, ¿sí? Datos de un sensor o valor de un cálculo, ¿no? Antes que se utilicen las variables, deben declararse, ¿sí? Como habíamos visto, todo lo que se va a utilizar en el programa se declara en el void setup, ¿no? Se define qué tipo de dato es, ¿sí? Se define si es un entero, si es un char, si es un log, ¿no? ¿Sí? Se define qué tipo de dato es, ¿no? Y se establece un valor inicial o no se puede establecer un valor inicial, ¿no? Por ejemplo, aquí veo que defino una variable de tipo entero, ¿sí? Defino aquí el tipo, que es de tipo entero. Defino el nombre de la variable, ¿sí? Puede ser cualquier nombre que ustedes le quieran poner, ¿no? Pero generalmente se ponen nombres específicos para poder reconocer rápidamente la variable, ¿no? ¿Sí? Miren, por ejemplo, aquí en el primer caso, lo que les hablaba, se puede inicializar la variable, es decir, darle un valor inicial, como no darle un valor inicial, ¿no? Por ejemplo, aquí le damos a la variable que no tenga valor, ¿no? Que esa variable después ocupará datos según las operaciones que realice el microprocesador, o podemos inicializarle con un valor, sea 0 o sea cualquier valor decimal que queramos ponerle, ¿no? Ambas son correctas, las formas de definir una variable, ¿sí? No hay que olvidarse que definir el tipo de variable. Si queremos que la variable sea de tipo char, ¿no? En vez de int, deberíamos poner la palabra char, o que sea un número flotante, es decir, un número decimal, en vez de la palabra int, incluiríamos la palabra eh, float, ¿no? ¿Sí? También hay otras funciones, ¿sí? Como declarar a un pin, ¿no? ¿Sí? En lo que son los pines digitales, entradas o salidas digitales, ¿sí? La sintaxis es pin mode, ¿sí? Tal como está aquí, ¿sí? Configura un pin para ser utilizado como entrada o salida, ¿no? Entonces aquí vemos la sintaxis, cómo se escribe, ¿no? Sería pin mode, aquí deberíamos poner el número del pin al que queremos definir como entrada o salida, y el modo, ¿sí? Es como habíamos visto antes, input para entrada, output para salida, ¿sí? Es importante, sí, recordar que esta sintaxis debemos seguirla tal como nos recomienda el IDE de Arduino, ¿no? Por ejemplo, aquí mode, pin mode, la mayúscula, ¿sí? Debemos escribirla tal cual nos indica el IDE de Arduino, porque si ponemos la palabra mode en minúscula ya nos reconocería como error, ¿no? Es una palabra, una función que ya es propia del IDE de Arduino. Entonces no podemos modificar esta parte. Tal cual está aquí, debemos escribir, ¿sí? Digital write, ¿sí? Es un valor alto o bajo en la salida especificada, ¿sí? Entonces decimos que queremos escribir, write, una salida digital. Sí, entonces aquí, ¿cómo debemos escribir? ¿No? Por ejemplo, digital write, ¿sí? Seleccionamos el pin que queremos seleccionar. Por ejemplo, yo quiero, en un ejemplo, al pin 10, podría ponerle aquí pin 10, evalúe, ¿sí? Que es lo que representa el estado del pin, ¿no? Sea alto o sea bajo.
Entonces, por ejemplo, el digital write, el pin de escritura, al pin 10 le quiero dar un valor alto. Le pongo el pin 10 y aquí sería height, ¿no? Tal cual lo indica la sintaxis. Digital write, ¿sí? Es una función para leer valores digitales, ¿no? ¿Sí? Lee el valor digital de un pin especificado, sea alto o bajo, ¿no? High o low, ¿no? Su forma de escritura sería tal cual aquí, ¿no? Digital write y definir el pin que queremos, ¿no? ¿Sí? Así sería la escritura de estas funciones, ¿no? Para los pines analógicos, si quiero leer un pin analógico, utilizo esta sintaxis de analog read, ¿sí? Toma lectura analógica de 0,5 voltios, ¿sí? Posteriormente realiza la conversión analógica a digital, ¿no? ¿Sí? Utilizaríamos esta función, ¿sí? Aquí definiríamos el pin que queremos leer, ¿no? Igual en analog write, definir el pin que queremos leer, ¿no? Aquí en este paréntesis podríamos poner el número del pin, ¿sí? Un ejemplo que les había dicho, quiero leer la entrada digital número 5, aquí iría el número 5, ¿no? ¿Sí? Definiendo el pin que se vamos a utilizar. ¿Sí? Otra función importante es el delay, ¿sí? Es un retardo, ¿sí? Genera una pausa de tiempo determinada en milisegundos, ¿sí? Es el tiempo de espera para realizar otra ejecución, ¿no? ¿Sí? Se utiliza en milisegundos, ¿sí? También en representación de milisegundos, es decir, si yo quiero poner un segundo, pondría 1000 milisegundos, ¿sí? ¿Sí? La sintaxis es así. Dentro del paréntesis sería el número en milisegundos, el cual queremos dar una pausa, ¿sí? O un retardo de tiempo a una función, a una ejecución en específico, ¿sí? También otras cosas, secuencias de programación, ¿sí? El if, el condicional if, ¿sí? El condicional si para ejecutar una función. Si se cumple alguna condición, ejecutar la siguiente instrucción, ¿no? Else, caso contrario, ejecutar otra función, ¿no? Utiliza las mismas bases de lo que es el lenguaje C, ¿no? El for es una secuencia contadora, es una secuencia repetitiva, ¿sí? Switch case, casos de activación diferente de eventos, como les había hablado, de las interrupciones, ¿no? El condicional mientras que, ¿no? Mientras no se termine esta ejecución, ¿sí? No puedo pasarme a otra instrucción, ¿no? El do, que significa que haga, ¿no? Hacer esta instrucción, ¿no? Son instrucciones básicas, ¿no? Que cuentan, ¿no? El programa de microcontrolador, ¿sí? Aquí vemos, ¿no? Un programa en el IDE de Arduino, ¿sí? Donde vemos, aquí por ejemplo, perdón, ¿sí? Aquí se define, ¿no? Una variable, por ejemplo, dice inlet, ¿sí? Que se especifica el número 13, que da el pin número 13, función de la variable. En el void setup, como habíamos dicho, se define. Queso, cebolla blanca, un poco de papita. Sí, entonces aquí tenemos, por ejemplo, el pin mode, como habíamos escrito, ¿sí? Nuestro pin, el LED, definido en el pin 13, lo configura como salida, ¿no? ¿Sí? Esto también me faltó comentar, ¿sí? Que para poner dos, ¿sí? Bueno, se pone estas dos barras inclinadas, ¿sí? Para comentar, ¿no? La parte verde iría a modo de comentario y la parte azul es la instrucción en general, ¿no? En el void loop, ¿sí? Se define la función, ¿no? Digo que quiero escribir digitalmente a la salida 13, ¿sí? Un valor de estado alto, ¿no? ¿Sí? Y aquí declaro una función de retardo, que digo que cada 1000 milisegundos o un segundo, como les había dicho, vuelva a un estado bajo, ¿no? Es un programa sencillo,
¿sí? Pero que nos permite ver cómo configurar, cómo definir una variable, cómo definir un pin, sea de entrada o salida, y cómo, qué escribir en un pin, ¿no? Un pin digital, un estado alto y un estado bajo, ¿sí? Utilizando los delays, que son los retardos, para que sea visible para el ojo humano, ¿no? Si no se pusiera estos delays, quiere decir que el LED siempre va a estar encendido, ¿no? Que no, pero con este retardo de un segundo podremos ver que cada segundo se va apagando o encendiendo el LED que va a estar conectado, ¿no? A esa salida. O se pone en estado alto o se pone en estado bajo, tal cual está escrito, ¿no? Buenas noches, señor estudiante. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Le saluda Fausto Dávila, soy responsable del SECAMI. Sí, Disculpe bueno, la tardanza, no se señores preocupe. participantes, estaba inaugurando otras capacitaciones, pero yo quiero aprovechar este pequeño espacio para darles la bienvenida a esta capacitación, agradecer la participación de la Universidad Técnica del Norte a través de su rector, el ingeniero Marcelo Ceballos, y la participación de la FICA con sus brillantes estudiantes. Realmente el lema de la universidad, que es ciencia y técnica al servicio del pueblo, llega pues con mucha eficacia porque precisamente estos temas son necesarios para que la comunidad se entere y al ser gratuitos se cumple con el requisito de vincular a la universidad y al municipio de Ibarra con la comunidad. Espero llegue a feliz término esta capacitación. Agradezco el apoyo de la magíster Andrea Escaco, alcaldesa de Ibarra, al ingeniero Milton Gavilanes, quien coordina estos eventos, y repito, a los señores capacitadores. Les doy la cordial bienvenida, declaro inaugurado el curso y les deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, ya tienen Gracias, magíster. sí, la introducción Me que nos dio. despido de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, agradeciendo la participación, ¿no? Del representante del SECAMI, como les había mencionado, sí, que es un curso que se les va a otorgar un certificado, ¿no? Por parte de esta institución, ¿sí? Bueno, pues continuando, ¿no? Aquí está la estructura de un programa, ¿sí? ¿Cómo sería? Sencillo, ¿no? Sí, aquí vemos cómo sería la conexión física, ¿no? De lo que es una placa Arduino con elementos electrónicos, ¿no? De visualización, elementos prácticos, ¿no? De un LED, ¿sí? Que esto en aplicaciones futuras podemos cambiarlos por distintos componentes, ¿sí? Para controlar diversas aplicaciones, ¿sí? Puede ser un relé, cambiar este LED por un relé y controlar, por ejemplo, el encendido o apagado de las luces de una casa, ¿no? Sí, de una manera didáctica utilizaremos los componentes sencillos, fáciles de entender, ¿no? Sí, aquí como habíamos visto en el programa anterior, sí, definimos al pin 13, ¿no? El que vamos a utilizar, ¿sí? Aquí vemos en la conexión que se utiliza el pin 13, ¿no? Se proporciona la tierra que nos brinda la placa Arduino, ¿sí? Para cerrar el circuito, ¿sí? A través de una resistencia y el diodo LED, ¿no? Viendo que el cable verde está conectado al pin 13 que hemos definido en el programa, ¿sí? No podemos conectarlo en otro pin, sino al pin que hemos definido en el programa, ¿sí? Eso sería en cuanto a la conexión física, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, bueno, pues para la práctica, sí, saben que es lo más práctico, lo más recomendable es realizar las pruebas, ¿no? Con los elementos físicos, realizar las conexiones físicas, sí, pero por motivos de, ustedes saben, la situación actual, sí, este curso netamente va a ser virtual, sí, pero hemos buscado una plataforma que nos ayude a simular las conexiones eléctricas de, de estos componentes, ¿sí? Para hacer pruebas que podamos nosotros visualizar el funcionamiento de un programa ya conectando los dispositivos electrónicos, ¿no? La herramienta va a ser Tinkercad, ¿sí?
Es una plataforma de simulación de circuitos electrónicos que nos permitirán la implementación de componentes, ¿sí? Y placas electrónicas, Arduino en este caso, que permite la visualización de la ejecución de nuestro programa creado en el IDE, ¿no? Sí, esta plataforma, la ventaja es que no necesita ser instalada, ¿sí? Es una plataforma que funciona de forma online, ¿sí? Para acceder a ella, lo importante es registrarse en una cuenta. Deben ingresar en un buscador, ¿sí? Poner la siguiente búsqueda, ¿no? Tinkercad Circuits, así es como lo deben buscar. ¿Sí? Una vez ingresen, será este link, este es el que deben abrir, ¿no? ¿Sí? Y para que vayan buscando, vayan revisando. ¿Sí? Para abrir este link y nos desplegará esta ventana, ¿no? ¿Sí? Es una ventana donde aquí, para las personas que son nuevas o las personas que ya han revisado, me pueden tener su cuenta. Para las que no, ¿sí? Damos aquí en iniciar sesión, ¿sí? Aquí nos pedirá unirnos utilizando una cuenta de correo electrónico o utilizar una cuenta de Google, ¿no? Que la mayoría de las personas creo que tenemos, ¿no? Sí, ingresar con la cuenta Google es forma más rápida, más fácil, ¿sí? Y nos crea una cuenta de usuario en esta plataforma. Sí, aquí acceden con su correo electrónico. ¿Sí? Creo que me salté este paso. ¿Sí? Una vez que estén aquí en este, vamos aquí nuevamente, ¿no? Ingresar con el correo electrónico. ¿Sí? Vamos a ver de nuevo. Vamos a ver de nuevo. Vamos a esta sección que dice aprendizaje. ¿Sí? La aplastamos aquí en este icono de Autodesk Tinkercad, ¿sí? Y les aparece esta ventana y se van aquí a esta sección que dice circuitos. ¿Sí? Aquí nos da la opción de crear un nuevo circuito. ¿Sí? Esperamos un poco, se nos abre la siguiente pantalla. Sí, aquí esperamos un poco, sí, pero también, sí, aquí está, ¿no? Sí, se nos debe abrir esta pantalla, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo de dónde dijo que se le había algún... no, ¿me podría explicar nuevamente? No, no le entendí. Ya, vamos de nuevo, ¿no? Vamos de nuevo. Vamos de nuevo, no hay problema en eso, ¿ya? Sí, aquí lo que ponemos es Tinkercad Circuit. Abrimos esta pantalla, la primera que nos aparece. ¿Qué ese link mandó al grupo de WhatsApp? A ver. déjenme Sí. revisar, sí. Sí, 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 sí. Y entonces, Sí, una vez ya haya ingresado con su cuenta, ¿no? Aquí me parece, ya estoy con mi cuenta, pero voy a cerrarme nuevamente para ingresar nuevamente, ¿no? A las personas que no hayan ingresado. ¿Sí? Abrimos el link. ¿Sí? Ponemos aquí en este apartado de iniciar sesión. ¿Sí? Elegimos nuestra cuenta Google.
¿Sí? Y ya nos crea una cuenta de usuario, ¿ya? ¿Sí? Seleccionamos nuestro correo. ¿Sí? Sí, cuando nos aparezca esta pantalla, nos dirigimos aquí en esta parte izquierda, Y, lo que es y ya le dicen iniciar sesión. Luego, ¿dónde voy? Porque aquí dice correo electrónico, pongo. sí, ahí seleccione su correo electrónico. Donde dice correo electrónico, nombre de usuario. Sí, ahí selecciona. A ver, va, o sea, si es que ya tiene abierto su cuenta de Gmail, ¿no? Tiene que tener abierto su correo también, ¿no? Si no, le pedirá abrir nuevamente su cuenta, ¿no? Sí, para las personas que ya estén en esta pantalla, ¿no? Dirigirnos a este apartado de circuitos, ¿sí? Crear nuevo circuito. Una vez vayamos avanzando con eso, también debemos ir trabajando en lo que es el código, ¿no? También abrimos nuestro software Arduino, ¿sí? Para nosotros ingresar el código que habíamos visto a modo de ejemplo. ¿Sí? Ahí me comentan si es visible el código, ¿no? Para transcribirlo a nuestro programa y verificar el funcionamiento, ¿no? ¿Sí? Pues aquí vamos, ¿no? Vamos poniendo, ¿no? Primero definimos el pin mode, ¿sí? Sin olvidarse del uso de las mayúsculas, tal cual es la sintaxis de escritura. ¿No? ¿Sí? Dentro del setup definimos el pin mode. Por ejemplo, nosotros para cambiar a este ejemplo vamos a utilizar el pin número 10. ¿Sí? El pin número 10 de nuestra tarjeta Arduino. ¿Sí? Y lo vamos a definir como salida. ¿Ok? ¿Sí? Cerramos el paréntesis. Y no se olviden de cerrar cada instrucción con punto y coma, ¿no? Como les decía, podemos comentar, ¿no? Para tener una descripción más del programa, podemos poner aquí, definir. Esto ya es a modo de comentario, ¿no? El pin 10 como salida. ¿Sí? Es a modo de comentario para no olvidarnos, ¿no? ¿Sí? Es lo único que necesitamos para este programa sencillo. Ahora nos vamos a lo que es el void loop. ¿Sí? Aquí vamos a definir una función de escritura, que es la función digital write. ¿Sí? No se olviden de la sintaxis. Aquí me estoy olvidando yo también. ¿Sí? ¿Sí? Y aquí definimos el pin 10. ¿Sí? Ponemos la coma y lo ponemos en alto. ¿Sí? Perdón, en alto. QH, ¿ya? ¿Qué significa? Que aquí en esta instrucción manda a encender nuestro LED, ¿no? Con nuestra salida lo pone en alto. ¿Sí? El punto y coma. Y aquí podemos poner comentario. ¿Sí? Podemos escribir 1 lógico en el pin 10, ¿no? ¿Sí?
Utilizamos la función del delay, que era un retardo, una pausa, ¿no? Para que podamos visualizar el funcionamiento. ¿Sí? Entre paréntesis ponemos un segundo para que sea más perceptible a nuestra vista. ¿Sí? Podemos ponerle un segundo. ¿Okay? Recuerden que siempre debe estar en milisegundos. Aquí, por ejemplo, si pongo solo el 1, me representa un milisegundo. Si yo quiero poner un segundo, lo escribo en milisegundos, ¿no? ¿Sí? No olvidarse el punto y coma. ¿Sí? Aquí sí, podemos utilizar código, reutilizar código para ahorrarnos el proceso de escritura. ¿Sí? Podemos copiar. Después de este retardo, vamos a decir que al pin 10 lo apague o lo ponga en bajo, ¿no? Escribimos low. ¿Sí? Igualmente podemos reutilizar código, copiar este mismo retardo y pegarlo ahí, ¿ya? Y prácticamente estaría el programa sencillo que declaramos a un pin como salida, ¿sí? Declaramos de qué pin en específico vamos a declarar, ¿sí? Una función de escritura de alto o bajo, ¿sí? La utilización de un retardo. Y eso prácticamente sería nuestro programa, ¿sí? Vamos a verificarlo, que si tenemos algún error o algo, ¿sí? Al momento de verificar, ¿sí? Nos pide guardar el programa, ¿no? En donde nosotros queramos guardarlo, le ponemos el nombre, por ejemplo, prueba, ¿sí? Se guarda en un archivo llamado prueba y lo compila, ¿no? Verifica los errores y lo compila. ¿Sí? Si ven que nos sale este tipo de mensaje que nos indica que está bien estructurado nuestro programa. Aquí les voy a poner ejemplo, por ejemplo, en el caso me olvido de poner una punto y coma y le mando a verificar. Me va a mandar un error que no he puesto un punto y coma, ¿sí? Y me indica la línea donde está el código, donde está el error, ¿no? Pongo punto y coma y se quita el error. Sí. ¿Ya? Entonces, ahora para simularlo, vamos a lo que es nuestra interfase de Tinkercad. Sí, tenemos aquí, no se me ha cargado. Vamos a cargarlo nuevamente. Sí, hasta que se cargue nuevamente. Si alguien revisa el código, que esté escrito así, ¿no? Y que le salga el mensaje de que está bien estructurado, ¿no? Sí, esperemos aquí. No sé, tengo una demora. Sí, no se olviden, ¿no? Que al final se les enviará, sí, un forms para que ustedes llenen sus datos, su asistencia, y también unas pequeñas preguntas, ¿no? De evaluación del curso. Sí, eso no se preocupe, va a estar habilitado unos 10 minutos hasta las 7:10, sí, para que ustedes puedan llenar esos datos y contestar unas preguntas sencillas, simples, ¿no? Que les ayudará. Sí, nos ayudará a nosotros a un control de asistencia y eso se tomará en cuenta, ¿no? Para el otorgamiento de los certificados al final. Sí, eso se hará todos los días, no se olviden eso. Es importante que su presencia, ¿no? En las clases. Sí. En el chat del Zoom. En el chat de WhatsApp se les van a enviar ese link, ¿no? Estén pendientes de eso. Muchas gracias. Sí. Sí, no se olviden, a las 7, desde las 7 se les enviará y tendrán un tiempo de 10 minutos para que contesten y llenen esos datos, ¿no? Sí, lastimosamente parece que no se me va a cargar esta plataforma para simular el circuito y justamente ya se nos acaba el tiempo. Creo que por conexiones de internet no se me carga la plataforma, ¿no? Pero espero que todos los participantes, o en sí su mayoría, los que no tenían instalado el software Arduino, ya hayan instalado, ya hayan visto cómo es el entorno, ¿no? Y hayan escrito este código fácil, sencillo, ¿no? Que probaremos. Lastimosamente, por problemas de conexión, creo que no voy a poder indicar esa parte. Creo que con esa parte continuaremos el
de mañana con un poco más de ejemplos ya prácticos, ¿no? De cómo declarar variables, cómo inicializar un PIN, cómo definir un PIN como entrada o salida, ¿sí? Y esos tipos de funciones, sí, que les ayudará en las posteriores clases donde ya vendrán ejemplos más prácticos, ¿no? Como el control de motores, ¿sí? Tantas aplicaciones que se les dará en el transcurso de las siguientes clases. Sí, creo que lo dejaríamos esto por ahora. Sí, esperemos ya para mañana tenga solucionado este problema con el internet que no me está funcionando muy bien, ¿no? Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan para el día de mañana, podríamos empezar con sus inquietudes de los primeros minutos de la clase y ya a partir con lo que es la simulación y más programas, ¿no? Para que puedan irse familiarizando con este entorno de programación, ¿no? Eso sería todo. Agradecerle su participación aquí. Y bueno, pues para mañana será un gusto continuar con ustedes, ¿no? Muy amable, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchísimas Ya, gracias. hasta luego.